tardes a todos. Algunos ya nos subimos ahora ahí abajo en la exposición. Bueno, tenemos con nosotros a Alfonso Fernández García, la siente del mundillo de la gaita, pues ya sabéis quién es, porque desde el año 1997, bueno, ya está vinculado a la música tradicional desde Guaje, pero bueno, desde el año 1997 ejerce como director del Museo de la Gaita de Sisión, en el pueblo de Asturias, y licenciado en Filología Hispánica y también director en Historia y Ciencias de la Música. Tiene varias publicaciones, algunas compartidas y otras en solitario. Ya en 2011 publicó el Cancionero de la Gaita Asturiana. Después, en el año 2016, publicó la formación del repertorio musical de la Gaita Asturiana. También hizo en el 2018 el catálogo de la exposición permanente del Museo de la Gaita. Y ahora mismo estoy trabajando, eso no lo sabía, Alfonso, hasta que no leí esto, estás trabajando en una corta publicación, La huella del celtismo en la música tradicional asturiana, que no sé si es ya de publicación o todavía estamos... Bueno, pues nada, agradecéis no solamente que esté aquí, Alfonso, porque lleva trabajando con nosotros en todo este memorial de Diego García casi desde el primer día, y todo este tema de las conferencias, pues y él un poco la persona que casi nos ayudó a comenzar un poco todas las conferencias. Bueno, pues agradecerte personalmente, no solamente eso, sino que bueno, la exposición, aunque está montada por Carlos y por mí, que ya lo comenté el otro día, nosotros somos de brocha gorda y él vino con el pincel a poner eso muy guapo y como tiene que estar. Así que nada, os dejo con él y espero que disfrutéis de la conferencia que nos va a dar. Bueno, pues muchas gracias, Ricardo, gracias a todos y a todas por haber venido en una tarde lluviosa y triste, y a una hora que a mí me mata porque llega la de la siesta. Yo son charles y es tremendo. Pero bueno, dicho esto, y después de agradecer también, por supuesto, a la organización del evento, a Ricardo y a Gustavo y al propio Carlos, que aquí entra, por haberme invitado a participar en este ciclo de conferencias. Yo lo que voy a contar aquí se titula, lo tenéis aquí en la pantalla inicial, Panorama de la música tradicional en Asturias al inicio del boom de la gaita. El otro día fue precisamente Ricardo el que nos presentó a la figura de Diógenes García, haciendo un semblante biográfico donde aprendimos mucho. Una vez que ya conocemos al personaje que es el centro de este homenaje, ahora hay que conocer el contexto en el que él tuvo que trabajar. Pero como eso es un tema bastante complejo, pues al final preferimos desarrollarlo en varias charlas. La mía llega justamente hasta donde entra Diógenes, no voy a pasar más allá. Eso lo harán los siguientes ponentes a los que voy a presentar al terminar mi charla. Entonces, con este título, aquí hay dos conceptos que es necesario clarificar, porque hay gente, efectivamente, que es del mundillo de la gaita, y entonces, si yo digo el mundo de la gaita, saben perfectamente a lo que me estoy refiriendo. Incluso al concepto de música tradicional en Asturias. Ese ya es más difícil de definir, y lo voy a intentar porque de lo que yo consiga definir y clarificar ahí, va a depender toda la explicación posterior que voy a hacer. Y si se entiende desde el principio, el resto de la charla va sobre ruedas. Entonces empiezo diciendo que llamamos, o se llamó popularmente, en los años 80, incluso en los 90, todavía se recordaba, boom de la gaita, a una revitalización del instrumento que hubo en un momento determinado, que le podemos poner una cronología más o menos precisa, pero que estas cosas ya sabéis que son como hitos que se ponen por dar un principio y un final, pero que realmente es difícil acotar. En principio se entiende, o solemos entender, que el comienzo del boom de la gaita fue el momento de la apertura de la escuela de Naranco, de la escuela de Xogo Amiba, que estuvo aquí en el homenaje el otro día, en la inauguración, y que actuó la misma banda que él dirige desde entonces, que es la banda de Naranco. Eso fue en el año 1980. Fue la primera escuela que empezó a impartir una enseñanza reglada, y una escuela que era privada. Luego vendrían otro tipo de escuelas de las que hablaremos también, aunque sea superficialmente. Y la fecha de cierre, que esto es una cuestión que pertenece a mi opinión, podéis no estar de acuerdo, pero yo entiendo que todo ese momento termina en el año 91 con la publicación del primer método de gaita, en el cual aparece la digitación del instrumento tal y como quedó para la posteridad. Hay antes un libro que precisamente lo sacó Xogo Amiba en el año 84,
Era un método de gaita donde todavía estaba, bueno, pues con las formas más tradicionales del instrumento. Todo esto lo voy a desarrollar después para que se entienda. En el 91 ya sale una digitación cromática, era totalmente novedoso en Asturias, y entonces, a partir de ahí, todo lo que va a ocurrir después vive de lo que ocurrió en esa década. Y aprovecho para decir que todavía hoy, en el año 2022, seguimos dentro de la misma dinámica cultural, exactamente la misma. Entonces, eso es el boom de la gaita, no tiene ningún misterio. Sí es más complejo el concepto de música tradicional, porque a la tradición le pasa como a la cultura, que todos hablamos pero nadie nos entendemos. Es decir, donde unos decimos una cosa, otros quieren decir otra, y al final es un batiburrillo. Y además es una palabra que está absolutamente, la palabra tradicional, como la palabra cultura, está absolutamente tan manoseada que al final se ha vulgarizado de mil maneras. Entonces, pues yo que sé, de la cultura del crisis, la cultura del ahorro, la cultura energética, eso son expresiones de andar por casa pero que no tienen pies ni cabeza. Si se tiene un concepto claro de cultura. Pero bueno, en caso de música tradicional, textualmente se entiende por, o sea, académicamente, vamos a decirlo así, se entiende por música tradicional aquella que se transmite oralmente, es decir, no hay un lenguaje escrito y entonces tenemos que fiar la transmisión de ese patrimonio, como se llama así, o de ese fenómeno cultural a la memoria. Como esto es un hecho que ocurre generacionalmente, ya no se recuerda al autor. Alguien tuvo que componer la melodía, porque las melodías no son como las patatas que brotan de la tierra, alguien las hace. Pero el caso es que cuando normalmente se llega un investigador, un folclorista, un etnógrafo a recoger una melodía, nadie le sabe decir de quién es. Es que no tiene ni conciencia de que las haya compuesto alguien. Lo más que le van a decir es que la tocaba el gaitero tal, que la tocaba mi madre, o el que el propio la cantidad. Y al final los propios investigadores acaban atribuyendo al último transmisor de esa melodía su autoría, por decirlo de alguna manera. Pues yo qué sé, la alborada de Baldomero, el floreo de no sé quién, la alborada del pasearín de Pepe Beriña. No era de Pepe Beriña esa alborada. Esa alborada se tocaba comúnmente en Asturias, lo que pasa es que al que se le recogió fue a él. Y entonces le quedó así. Bien, esto es la teoría. En la práctica, la realidad de lo que sucede cuando se habla de músicas tradicionales y de transmisión oral es que no estamos hablando de toda la música que hace una clase social que llamamos pueblo, sino que hacemos una selección, y eso lo voy a explicar con detenimiento y lo vais a entender muy bien, una selección de esas músicas populares. Primero, esa selección la decide alguien. Esto no es una cosa objetiva, es decir, la gente piensa que el patrimonio cultural de la música asturiana simplemente fuimos al campo con una grabadora, con un cuaderno de notas, entrevistamos a una señora, o un señor, a un gaitero, a quien sea, nos da una información, y esa información, que son melodías y otras cosas, eso es la música tradicional. Falso. Porque sobre eso hay siempre alguien que selecciona y selecciona en función de una ideología. Y según va cambiando la ideología, va cambiando la selección. Es decir, que lo que se decía que era música tradicional del siglo XIX, hoy no se dice que es música tradicional y viceversa. Y luego, esto es importante, cada vez que se hace esa selección y que se admite socialmente, funciona como un canon o como una norma. Y para poder entrar una melodía, estoy hablando concretamente de la música, pero podría hablar de otros campos, pero concretamente de la música, para que se admita una melodía dentro de la norma, tiene que cumplir los requisitos ideológicos de cada momento. Entonces, fundamentalmente, si miramos a la historia, y esto tiene una historia ya de 150 años, este proceso, luego explicaré por qué. ¿Qué es lo que se admite como música tradicional? Pues generalmente la música campesina. Y por una razón. Porque en la villa, ¿qué hay? Músicas que vienen de fuera, que vienen de París, que vienen de Madrid, que vienen por las grabaciones, por los discos, o por los teatros y los cuplés. Y entonces, ¿dónde estaban esas músicas ancestrales que pasaron de padres a hijos? Pues estaban en la aldea. Aunque luego acababan también llegando esas músicas modernas a la aldea. Sin embargo, hay una serie de cosas que quedaron fuera. Por ejemplo, músicas que, aunque sean tradicionales, se consideraron no asturianas. Por ejemplo, Torner, en todo el cancionero, que es del año 1920, no transcribe nunca una muñeira. Pero no era porque no las tocaran los gaiteros. El día que bajaba la fiesta de San Mateo, el gaitero lo que tocaba era lo suelto, lo ligero y lo muñero. Por ese orden, seguido.
Por lo tanto, él estaba escuchando esas melodías en la calle, sin embargo no las transcribe. ¿Por qué? Luego lo explicaré mejor, pero quedaros con la idea de que se consideraba que la muñeira era gallega, no asturiana. Entonces no podía recogerse en un cancionero asturiano. Toda la música moderna ya lo he mencionado. Vasodobles, tangos, valses, habaneras, rumbas, cumbias, todo esto, cuando la gente en el siglo XIX comenzó a recopilar músicas tradicionales, era la modernidad. Era lo que ellos veían que venía desde fuera, generalmente desde París, a veces desde Viena, y sobre todo de Madrid, que era, digamos, el núcleo del cual se irradiaba todo, y entonces para ellos eso era como si nos hablan hoy de, pues no sé, del trance, del acid, del house, cosas totalmente modernas que no tienen ningún rasgo étnico nuestro. Y luego hay otra cosa que quedó totalmente marginal, que es la música de las minorías étnicas. Se salvaron los vaqueiros, en el siglo XX, en el XIX no. Es decir, nadie consideraba que una melodía que cantase un baile que hiciese un vaquero se podía considerar asturiana, se consideraría vaqueira. Pero esa marginación era real. En fin, tampoco voy a entrar en ese tema porque todos lo sabéis. O sea, eso de que en la iglesia hay una piedra hasta que entran los vaqueros y de ahí no pasan, pues evidentemente la música no pasa a los cancioneros. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con la música de los gitanos? No había gitanos en Asturias, nunca hubo gitanos en Asturias. El cancionero andaluz está lleno de música gitana, porque aquí no. Entonces alguien está quitando que entre esa música, hay una selección. O por ejemplo los judíos, poblaciones judías que hubo en Asturias durante toda la Baja Edad Media, hasta el momento de la expulsión y algunos que quedaron convertidos, ¿qué pasa? Que no cantaban nunca ni hacían bailes. ¿No quedó reflejo? Pues no quedó. Por lo tanto hay exclusión. Fijaros en ese papelín que puse ahí, que es el repertorio que se tocó en el año 62 en un festival de coros y danzas de la sección femenina. ¿Qué vemos ahí? La jota de Caravero, la jota casina, el ligero. El ligero, para los que no lo sepáis, en Gijón se empezó a llamar a lo suelto ligero. Error. En Gijón nunca se habló de la jota, eso sí es cierto. Gijón eran las mudanzas. Si se punteaban, mudanzas punteares. Y como mucho se nombraba la mudanza. La media vuelta, las 3 vueltas, el finquín, el caballo, la bonita, la que sea. La lisa, la que sea. Pero no se hablaba de jota. Entonces, fue sección femenina la que introdujo ese concepto ligero, que era bailar la jota a lo ligero, pero que está mal interpretado, porque bailar a lo ligero es bailar el símbolo, pero en fin. En todo caso, una jota, un ligero, que es una jota en realidad, jota de la llana, girandilla, danza de arcos, también con gaita, jota de boal, muñeirina, girandilla. Fundamentalmente, jotas y muñeiras están ahí presentes. Acabo de decir que en el cancionero de Teruel no pasa, no es que era impensable. Pero vosotros veis aquí algún pasodoble asturiano, pasodoble tradicional asturiano, como se dice ahora, y te tocan el machaquito. No hay ni uno, ni lo podía haber. ¿Cómo la sección femenina, que lo que estaba defendiendo eran las tradiciones antiguas de España, iba a admitir que un pasodoble, que era lo que estaban viendo bailar todos los días y día también, en los bailes de las fiestas, pero incluso los bailes, los salones privados de baile, eso podía considerarse que fuese asturiano? Para nada. Entonces queda claro el concepto, es decir, es una selección hecha sobre una música popular y esa selección va cambiando históricamente. De momento lo dejo ahí, luego hablaré con más profundidad de ello, porque es importante. ¿Y por qué os conté todo esto de la música tradicional? Porque es que ese territorio de la música tradicional es el que se movió el boom de los años 80, específicamente. No en el de la música popular, en el de la tradicional, en el de la selección canónica de una serie de piezas consideradas como representativas del ser asturiano, de la asturianía, o de la etnicidad asturiana. Entonces ahora voy a dedicar un rato bastante largo, pero que es entretenido, a los aspectos sociales y políticos coyunturales del momento en que entró en acción, digamos, esta generación nueva de gaiteros. Y empiezo diciendo que el folclore, que es el estudio de la cultura popular, primero la oral, cuentos, leyendas, bailes, romances, conjuros para que una enfermedad se vaya, en fin, todo eso, es el objeto del folclore. El folclore es no un hecho cultural, que por supuesto lo es, sino es un hecho político, estrictamente político. Y surge en un contexto muy determinado que es importante conocer. Y conociendo ese contexto entendemos lo que sigue pasando todavía hoy en el año 2022. Me estoy refiriendo al nacionalismo romántico, que es el nacionalismo de la identidad.
que es una ideología que comienza en el último cuarto del siglo XVIII en la Universidad Alemana, y donde hay unos nombres que son capitales: Herder, Fichte, Schelling y Hegel, es decir, los grandes pensadores del idealismo alemán, que nos llevan en línea directa a Hitler. ¿Y qué decían estos pensadores? Básicamente decían que tenía que haber una correspondencia exacta entre la nación étnica y la nación política, que no son la misma cosa. La nación étnica es la nación cultural, la que tiene una misma lengua, la que tiene una misma indumentaria, una misma cocina, unas mismas costumbres, una misma forma de enterrar a los muertos, es decir, la que tiene una comunidad cultural. La nación política es otra cosa. La nación política es un concepto que surge en la Revolución Francesa. Hasta ese momento, la legitimidad de un gobierno o de un Estado venía directamente dada por Dios al príncipe, y el príncipe encarnaba esa legitimidad. En la Revolución Francesa se acaba con ese concepto y se sustituye a Dios y al príncipe por la asamblea, es decir, por los representantes políticos del pueblo. La soberanía pasa a ser nacional. La primera constitución francesa, la segunda, mejor dicho, la del 93, ya no existe la soberanía del rey, además al rey ese año le cortaron la cabeza. En España fue la PEPA, la de 1812, y ahí tenemos ya la soberanía del pueblo. Entonces, la teoría fundamental del nacionalismo romántico, es que una y otra nación tienen que coincidir exactamente. ¿Y esto por qué lo decían? Pues muy sencillo, porque ellos veían lo que eran los estados alemanes en aquel momento, que eran un montón de principados, cada uno con su ejército, con su ley, con su príncipe, con sus normas sociales, pero todos ellos, aunque no tenían un estado común, tenían una cultura común. Por lo tanto, no había coincidencia entre la etnia y la civilización política. Y eso es la fuente del conflicto. Es decir, todo el nacionalismo romántico se inventó para unificar a Alemania. ¿Por qué? Porque las grandes naciones, los grandes estados-nación ya habían dado ese paso. Lo había dado España, lo había dado Inglaterra y lo había dado Francia, que eran los que mandaban. España ya estaba en declive. Desde la Armada Invencible, desde Felipe II, sustituyó a España en el poder en Europa, Inglaterra y Francia. Pero contra Inglaterra y Francia no había quien pudiera, y Alemania no podía. Porque claro, no tenía fuerza, no había un Estado, había un montón de pequeños estados que no tenían ninguna posibilidad de enfrentarse contra esos gigantes. Y entonces estuvieron una serie de pensadores ideando este tipo de cosas para justificar que se unificase Alemania. Entonces, ¿cuáles eran las ideas fundamentales que manejaban? Pues todos las conocéis. La raza, la cultura y la tradición. Raza, ¿de qué estamos hablando? De la raza tal como la entienden los nazis. Es decir, hay razas superiores y razas inferiores, y en todo caso hay pueblos de distintas razas, unos pueblos son superiores y otros no. Si leéis los textos de Fichte, que es digamos el filósofo idealista de finales del 18, principios del 19, que traspasa el concepto de cultura creado por Herder a la política, y entonces dice que el Estado tiene la misión ya no de proteger los negocios y tener un ejército que defienda las fronteras, sino de proteger la cultura del pueblo. Ahí es donde empieza la escolarización masiva, pero se te educa en unos principios nacionales. Bien, de la raza se deriva literalmente la cultura. Si la raza supone que hay diferencias biológicas entre los pueblos, las culturas van a ser también diferentes, porque cada cultura pertenece a cada pueblo y es distinta de la del pueblo de al lado. La cultura alemana no puede producir un fandango, ni puede producir un Quijote, ni puede producir un Quevedo. Eso son cosas de la cultura española. Entonces allí hay otras cosas que se producen culturalmente. Y luego la tercera idea, y esta es fundamental, es cuando se empieza a hablar de la tradición, que no se nos cae de la boca la palabra tradición. Tradición, ya os lo he explicado, simplemente es el pasar de unas generaciones a otras unos conocimientos, unos saberes, unas tecnologías. Entonces, esa transmisión generacional, ¿qué efecto tiene? Esto lo estudia Herder en 1774. Pues tiene el efecto de que como esa transmisión solamente se da dentro de un grupo humano, al final cada grupo humano llega a culturas totalmente diferentes que funcionan como esferas cerradas y autónomas. Cada cultura es distinta. Esto se llama relativismo cultural. Hay muchas culturas y todas valen lo mismo. No hay culturas superiores a otras ni inferiores a otras. O sea,
que era fundamental del momento. Entonces, todo esto cómo se cristaliza en la creación de una ciencia nueva que se llamó folclore. 1846, William John Thoms acuña la palabra, lo publica en una revista por primera vez, y es el estudio de la cultura oral de un pueblo, pero en tanto que pertenece a ese pueblo. Y este concepto del folclore, todavía hoy, en el año 2022, seguimos utilizando día sí, día también. Pero no solamente nosotros, es que el concepto del nacionalismo romántico prendió en toda Europa. Prendió en toda Europa, me da igual que sean signo político de derecha o signo político de izquierda. El folclore, que es la expresión de lo popular, todos los regímenes se adhirieron a él. Aquí tenemos a Hitler en la fiesta de la cosecha. En el año 33, esta se hacía anualmente en Bückeberg, que yo creo que está en Baviera, que además es donde era Hitler. ¿Y qué vemos ahí? Bueno, pues vemos a las juventudes o a las SA, vemos a un militar de las SS, vemos llegando a Hitler a la fiesta, y una serie de folclóricas vestidas con el traje regional de Baviera, brazo en alto saludando al estilo fascista a Hitler. Esto es un hecho político. El folclore que hace ahí, reforzar la idea de Alemania, la idea nazi de Alemania, que es la que coincide exactamente con el nacionalismo romántico, con Fichte, etc. Aquí tenemos a Mussolini, esto ya es el fascismo puro italiano, rodeado de folclóricas, por cierto, que los trajes horrorosos, horrorosos, o sea, ni la sección femenina los hizo tan mal, esto es una cosa francamente impresentable, pero van de traje regional, ¿eh? Los alemanes eran mucho más finos para esto. Y aquí que tenemos también a Stalin, recibiendo a una delegación de la República de Tayikistán en el año 35, en el Kremlin, porque en ese año habían conseguido por primera vez producir la cuota de algodón que exigía el Estado. Entonces, como por primera vez lo consiguieron, se les recibió solemnemente y los tayiks venían con unos trajes regionales, y aquí vemos a Stalin y a Voroshilov, que se los ponen y el gorro y tal, y hacen la recepción vestidos con el traje regional. Por lo tanto, los regímenes populistas, sobre todo los autoritarios, tienen muy claro que el folclore tiene una explotación política. ¿Y qué ocurría en Asturias? Es decir, en Asturias, en esta corriente, ¿estábamos al margen? ¿No estábamos al margen? Pues todo lo contrario, estábamos metidos hasta las cejas. Porque para empezar ya hubo una generación de intelectuales en el siglo XIX en Asturias que teorizaron la raza y la cultura asturiana. Y digo bien raza y cultura, ¿eh? Voy a retroceder un momento. ¿Veis esa foto que hay en una calavera? Es una calavera de una vaqueira asturiana, que está en el Museo Antropológico de Madrid. Y está en una página donde le están haciendo una craneometría. En aquel momento había una ciencia que se llamaba la frenopatía, o la frenología, mejor dicho. Y entonces había la teoría de que dependiendo de los rasgos del cráneo, de las formas, en fin, hay una serie de fórmulas complejísimas, se podía deducir incluso si una persona podía llegar a ser un asesino. Es que esta era la obsesión que había en aquella época, el cientifismo a toda costa, y dio lugar a pseudociencias como esta. O sea que cuando hablamos de la raza, hablamos de eso. Hablamos de eso específicamente. Bien, pues, en Asturias ya existía un concepto de lo asturiano en el siglo XIX, donde había una serie de parámetros culturales que además hoy en día la mayor parte de ellos, no todos, pero la mayor parte de ellos, se han mantenido y siguen formando parte del discurso nacionalista de la actualidad. Empezamos por la biología, esta es, digamos, la más suavizada. Luego diré por qué. En Asturias había un pueblo que se llamaba los Astures, una etnia que se llamaba los Astures. Las da Estrabón en la geografía, en el libro tercero. Y habla de los calaicos o galaicos, Astures, literalmente, Cántabro, Huáscones, hasta el Pirineo. Bien, pues las va diciendo todas. Y luego había dentro de Asturias una raza específica que hablaba aquella, que además tenía un cráneo específicamente formado, que se podía diferenciar del cráneo de los asturianos y se podía presentar en un estudio, y de hecho por eso está en el Museo de Antropología de Madrid esa calavera de esa señora. Territorio histórico de Asturias, claro, que también lo da Estrabón. Y luego hay una historia propia en la cual pues empezamos por las guerras asturcántabras, seguimos por la batalla de Covadonga contra los moros y seguimos con la guerra de independencia. El denominador común de los grandes hitos de la historia asturiana siempre es expulsar a alguien que viene a introducirse en tu territorio, el territorio histórico tuyo, al que tienes derecho, en el que vive tu raza. Esa es la idea. Héroe nacional de Peraya, que fue el que expulsó a los moros.
En Galicia, por ejemplo, hablan de Breogán, de los tiempos de los celtas, en fin, estas cosas. Esto es común a todos los nacionalismos europeos. Todos tienen su héroe, su territorio, sus mitos, en fin. Y luego hay una cultura asturiana, propia de los asturianos, que no se da en todos los lados. Por ejemplo, en arquitectura tenemos el hórreo. Hay hórreos en otros sitios, pero no como el asturiano. En indumentaria tenemos un traje específico del país con la montera picona, el calzón, la saya, con los refachos, con el dengue. Dengue lo hay en el norte. Y la alimentación, hombre, aquí fue más bien en el siglo XX donde se desarrollaron los grandes tópicos. La fabada nadie hablaba de ella en el siglo XIX, pero la sidra sí. Que además la sidra era un elemento diferenciador de Asturias con respecto al resto de la península, donde se bebía vino, menos en Guipúzcoa, que tienen hoy una batalla tremenda para reconocer la sidra, para que no se vincule tanto a los asturianos y se vincule a ellos. Compran los llagares aquí, por cierto. Y luego hay una cultura inmaterial, empezando por la lengua. Quiero decir, el asturiano se habla en Asturias, y una cuña hacia abajo, pero bueno, en fin, por razones históricas. Hay una mitología propia, el Trasgo, el Renubreiro, etc., todo lo que ya conocéis. Y luego hay una música propia, en la cual lo que destaca es las melodías de la gaita, que es también un instrumento material físico propio de Asturias. No quiere decir que no haya más gaitas, pero como la asturiana no la hay en más sitios. Por lo tanto, aquí hay una identidad bien definida y ya definida en el siglo XIX, ¿de acuerdo? Y aquí llego a un punto crucial de la charla. Cuando hablamos del boom de la gaita, todo el mundo entiende el boom de los años 80, es decir, empiezan a pensar en José Ángel Heredia, en Isaac Lombardía, en Jan de Cubel, etc. Pero ¿no os parece un poco extraño que estamos toda la vida diciendo que la gaita es un instrumento que se toca en la romería y que va a la alborada y después va a la misa y después hace la procesión y después se toca el baile por la tarde, y de repente nos encontramos con el gaitero de Ibardón grabando discos, con gaiteros que se van a América y vienen forrados de pasta, con grupos folclóricos? Esto no es la tradición de la gaita en absoluto. Algo tuvo que pasar en algún momento para que se diese esa nueva forma de entender la gaita, porque no es la tradicional en absoluto, insisto. Pues pasó que hubo un primer boom de la gaita del que nadie habla, pero que pasó. Y coincidió más o menos históricamente con el periodo que llamamos Restauración Borbónica, que fue el periodo entre la Primera y la Segunda República, desde 1874, que dejó Martínez Campos a caballo en el Congreso y se cargó la República, la primera, hasta que en el 31 salieron, o sea, el rey había marchado y salieron en las elecciones, salió bueno, pues, ya sabéis, la República, la marcha de Alfonso XIII. En ese periodo, en esos, pues vamos a ver, 30, 50 años aproximadamente, hubo tres fenómenos en España que dieron lugar a que este boom se produjese. Si este boom no se hubiese producido, el segundo, yo no sé si se habría dado o no, pero hubiera sido muy distinto. Muy distinto. Entonces, primera causa, la que las vengo diciendo, el folclorismo y la ideología romántica nacionalista, que escogió la gaita como el instrumento nacional de Asturias. Hoy en día nos parece evidente que esto tenía que ser así, pero no tiene por qué. En Irlanda, por ejemplo, que tocan la gaita, además tienen la versión de los unionistas, que es la gaita escocesa, y la de los independentistas, que es la Indian Pies. Y sin embargo, el instrumento nacional, ¿cuál es? El arpa. Si os vais a la isla de Creta, donde también se toca la gaita desde los tiempos de Aristóteles, resulta que allí lo que se puso de moda es un instrumento que entró por influencia de los turcos, la lira, que es una especie de bandurria, de raguer. Y entonces, en Creta ya casi no queda nadie que toque la gaita, prácticamente han desaparecido. Yo último que conocí, que además nos hizo una gaita para el museo, que fue una odisea, de Manuel Faragomitakis, y era una cosa absolutamente minoritaria, la conocían 4 cabreros y nadie miraba para ello. Gracias a eso las gaitas se siguieron haciendo durante 2000 años, igual que hace 2000 años. Sin embargo, la lira, que es el instrumento nacional, si veis las liras como las dejaron, vamos, os caéis de culo, porque es que todas llenas de lazos, todas llenas de dorados, todas, o sea, una hortelada tremenda. Pero claro, es que es el instrumento nacional. Entonces, en Asturias podría haber sido otro instrumento que no fuese la gaita, pero fue la gaita. Ya me podría, pues yo qué sé, el instrumento nacional de Asturias es el pandero cuadrado. Y entonces había hoy concursos de pandero cuadrado, y estaríamos todos a matar unos con otros, y había bandas de panderos cuadrados. Toda esta dinámica que la vemos en la gaita, todos a tiros, todos peleados. ¿Por qué? Porque esa trascendencia que tiene el instrumento nacional es que tiene un rendimiento económico importante.
y si no lo tuviera no sería causa de tanto andar la leña. Entonces, primera causa, que el folclorismo puso a la gaita en el centro del problema. Segunda causa, los indianos, que claro, marcharon para América con una mano delante y otra detrás, pero los que volvieron ricos. Y esa gente se dedicaron a financiar fiestas, se dedicaron a restaurar iglesias, se dedicaron a llevar gaiteros a América, y además gaiteros a ganar pasta gansa. Y os voy a poner una anécdota. Pepe Blanco, gaitero de la sección femenina de Gijón, al que yo conocí personalmente, ya muy mayor. A Pepe Blanco le mandaron en un viaje que hizo, yo creo que fue a Puerto Rico, y con el dinero que trajo de allí compró su primer piso en la calle San Francisco de Asís de Gijón. Pagaba tocateja, 300.000 pesetas. 300.000 pesetas de los años 60. O sea que fijaros si había interés en ello. Si había un boom de la gaita o no lo había. Pues claro que lo había. Tercera característica o tercer fenómeno que influye en el levantar, en el resurgir de la gaita. La cultura de masas, que nadie la analiza nunca, pero que es fundamental para entender la gaita en el siglo XX. Estamos diciendo que el gaitero tocaba la romería en su pueblo, lo conocían en su pueblo y en el valle de al lado, y de repente encontramos fenómenos como el del gaitero de Bardón o como el de Remis. Eso no se explica si no ha aparecido el primero el concepto de la cultura de masas, que es un concepto que aparece con la industrialización y con el crecimiento de la clase proletaria, que no existía antes. De hecho en Asturias se formó con campesinos, y entonces, bueno, pues la gaita es un instrumento que, bueno, pues nos puede servir para otro tipo de divertimentos, es decir, entra la cultura del ocio. Y entonces ya las funciones tradicionales de la gaita están muy bien en la aldea, pero en el mundo urbano, que es en definitiva donde se desarrolla todo esto, no valían. Y entonces la gaita se transforma en un espectáculo. No a la manera antigua, de que el gaitero toca para el baile, pero eso era una cosa interna, funcional, dentro de la estructura de una sociedad campesina. No, sube a un escenario de un teatro, se va a Buenos Aires y arrasa, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se explica por esta entrada de la cultura de masas. Luego lo veremos con un poco más de detalle. Entonces, el folclore en Asturias se utilizó con la misma intención política que se venía utilizando en toda Europa desde el siglo anterior. Aquí tenemos, por ejemplo, a la hija de Isabel II, doña Isabel de Borbón, la chata que llamaban, recibida en Llares por todo lo alto. ¿Y quién está con ella? Las aldeanas y los porruanos. Ahí está Manolo Rivas, el gaitero de la Portilla. Ya dentro de la fase final de la restauración borbónica estuvo la dictadura del Primo de Rivera. Aquí llega el príncipe, don Alfonso, si no me equivoco, sí, que murió después, y este señor está rodeado también otra vez de llaniscas, y ahí está también Manolo Rivas, Manolo Rivas, y sentado abajo en primer plano está Kiko Candolías, otro gaitero ilustrísimo, que venía de la rama de la Borgoña, y que ahí lo tenemos hecho un chaval, arrimados al poder. En la Segunda República, 3/4 de lo mismo. Esto es una escena que se produjo en Gijón en el año 35, en la Fiesta del Agro. Fiesta del Agro, que era una forma un poco cursi que se usaba en aquel momento, de hablar de una fiesta campesina, algo parecido a lo que hacía Hitler en Bucarest. Lo que pasa es que aquí era otra cosa. Entonces aquí vemos a una asturiana, vestida como se entendía en aquella época que se vestían las asturianas, poniéndole una insignia a un labrador, pues que debió de producir la mayor cosecha de manzana o la menor cosecha, en fin, el esquema que queráis. Año 35, justo en vísperas de la Guerra Civil. En la dictadura de Francisco Franco se puso decir lo que fue sección femenina y coros y danzas. Aquí tenemos a Franco inaugurando Ranón en el año 68. No se ve muy bien, pero detrás de la señora hay unas mozas vestidas de asturianas. Pero como hay tanto mogollón, no se las distingue, pero ahí están, acompañado incluso de llanisca. Y eso evidentemente era un grupo de coros y danzas que recibieron al caudillo, y me imagino a todas con las castañuelas, y el gaitero, y la tocarían un par de bailes en su honor. Y luego ya en la transición, y aquí enlazamos con el régimen actual, con el régimen del 78, pues aquí tenemos, vamos a ver, yo creo que ya son los Reyes, pero no sé exactamente la fecha de esta foto, podría ser un poco antes, en el último franquismo. Tiene que ser después del año 70, porque ahí sale Remis con la banda de gaitero mayor de España, que fue en agosto del 70. Por lo tanto, la foto es por lo menos del 70, pero probablemente sea más tardía. Me da igual, es el mismo contexto muy parecido, el del último franquismo que el de la transición. Y llega el régimen del 78, y aquí voy a terminar ya.
con la presentación del contexto histórico, social y político del mundo de los 80. Bien, en el 78, que es el régimen, cuando ya sale la Constitución y cuando ya se define España como forma de Estado, la monarquía constitucional, parlamentaria, mejor dicho, con el rey a la cabeza, como sucesor del jefe del Estado. Bueno, pues antes que eso, lo que se dio en Europa generalmente fue también un fin de los autoritarismos, como pasó en España. Lo que pasa es que en Europa fue antes que en España. En España fuimos un retraso. Nazismo y fascismo, claro, fueron beligerantes en la Segunda Guerra, y entonces en el 45 se acabaron. Franco duró hasta el 75, tuvimos Franco barato. Pero la dinámica era la misma. Franco, de hecho, don Juan de Borbón, que era el padre del rey emérito, le mandó en el año 43 una carta cuando ya se veía que aquello se acababa, que la guerra la perdían los alemanes, para decirle: en excelencia, es el momento de restaurar la monarquía por la que se luchó en la guerra civil. Y eso le costó la corona a don Juan. Franco fue el que puso al príncipe, a Juan Carlos. Fue una instauración de Franco esa. Entonces, Franco consiguió capear el temporal 40 años, en el 75 murió. Y la Unión Soviética fue el último régimen autoritario, populista, en desaparecer. En el 89 ya fue la caída del muro de Berlín. En el 91 fue la disolución oficial de la Unión Soviética, que fue sustituida por la Federación Rusa, con Yeltsin, y bueno, todos los que vinieron tras, el que tenemos ahora. Bien, no solamente hubo un fin del autoritarismo, sino que hubo un cambio de mentalidad. Es decir, ya no se admitía ese autoritarismo ni esa forma de entender la organización social. Y entonces pasan cuatro cosas. Primera, el mito de la raza queda totalmente sustituido por el mito de la cultura. Es decir, cultura hoy es un eufemismo para no decir raza. ¿Por qué? Porque en el año 45 se fundó la UNESCO. Y la UNESCO, en 3 congresos que se hicieron inmediatamente hasta el año 50, trazó una nueva hoja de ruta para Europa y para el mundo, en la cual la raza salía no solamente de la vida social, sino de la ciencia. No se podía hablar de raza. Y esa se ha cumplido literalmente. Entonces, ahora todos los que antes hablaban de raza, hablan de cultura. Acevedo y Güemes, la raza vaqueira, ahora la cultura vaqueira. Pero es un eufemismo, ¿eh? O sea, el que distingue a los vaqueiros de los asturianos, en el fondo, es racista, aunque no lo diga, ¿de acuerdo? Bien, segundo fenómeno que se produce, el relativismo cultural, del que ya hablé cuando hablaba de Herder y hablaba de las distintas culturas. Los racistas decían que unas culturas eran superiores y otras eran inferiores. Como las inferiores no se pueden autogestionar, ya las gestionamos los blancos. Y entonces justificamos la invasión de no sé qué países y les ponemos un gobierno y los tenemos con el látigo de la mano para sacarles los bienes naturales, las materias primas, lógicamente. Bien, el relativismo cultural acaba con esa visión y lo que dice es que todas las culturas valen lo mismo, lo cual plantea unos problemas morales también tremendos y no se han resuelto. Por ejemplo, nosotros podemos decir que todas las culturas valen lo mismo, por lo tanto, una ablación del clítoris en el África subsahariana no se puede criticar, porque es un hecho cultural. Y entonces aquí se genera un problema, ¿es bueno o es malo? Tenemos que ser otra vez eurocéntricos y aplicar al resto del mundo nuestros criterios morales, o no vale porque las culturas de fuera son tan buenas como la nuestra y ellos decidirán si la ablación del clítoris o los asesinatos rituales son buenos o no son buenos. Pues ese es el problema del relativismo cultural, en el que estamos hoy inmersos. Tercero, la contracultura. Es decir, de la raza se pasa a la cultura, de la cultura al relativismo y luego la contracultura, es decir, la cultura oficial no vale. Y entonces, en España concretamente y en Asturias específicamente, se buscan identidades alternativas. Y la identidad alternativa a la identidad oficial de la pandereta, de la guitarra, de la flamenca, de las bulerías, etc., fue, pues la que todos sabéis, la gaita, y el celtismo. El celtismo es el movimiento contracultural de los años 80, que se oponía frontalmente a la cultura dominante. Ahora está muy atenuado, pero es que en realidad yo creo que el celtismo ya está muerto, pero bueno, estoy adelantando las tesis del estudio. Entonces, el último fenómeno es el rechazo radical del centralismo. O sea, todo ahora mismo vuelve a ser una tensión entre Madrid y la periferia. Y la periferia no le tolera a Madrid que le diga cómo tiene que vivir.
Y esas son las ideas centrales que presiden todo el régimen del 78. Y esto lo conocéis todos perfectamente, de manera que no necesitéis que lo profundice más. Pero entonces hay un hecho que es fundamental para nosotros, y es que en el régimen del 78 hay un modelo territorial que es el modelo de las autonomías. Y entonces, ¿qué dice esto? Que ya no es España una unidad, sino que son 17 comunidades más o menos federadas, porque eso es de forma encubierta lo que es el autonomismo. Por lo tanto, si son comunidades culturales, eso quiere decir que hay 17 culturas en España. La cultura gallega, la cultura asturiana, la cultura andaluza, la vasca, la catalana. Y hay, por tanto, 17 folclores distintos. Y esta idea es otra de las ideas rectoras que todavía hoy, vamos, hay gente que se pone la mano en el fuego, la cabeza en el tajo y no la sacamos de esa idea. Luego a esa gente se les crean conflictos. Porque claro, vamos a ver, vamos a hacer un baile tradicional, la jota, vamos a ver, en Galicia que baila, la jota, en Cantar la jota, en el País Vasco la jota, en Navarra la jota, en Aragón la jota de ser no va más. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Que hay 17 culturas o que es la misma cultura? Pues cada uno sabrá, según su ideología, lo que quiere pensar. Pero ahí está el problema sentido. Y luego, en este momento, previo a los años 80, cuando todavía estamos en ese periodo de las primeras elecciones democráticas, cuando todavía no ha salido la Constitución del 78, es cuando aparece una nueva forma de entender el asturianismo. El asturianismo es una corriente que ya existe desde el siglo XVIII. Jovellanos era un asturianista. Ceán Bermúdez era otro asturianista. Lo que pasa es que eran asturianistas que estaban en el plano cultural. Ahora el asturianismo está en un plano político, y en un plano político revolucionario, es decir, independentista. Esto era el caldo de cultivo político que había en aquel momento. Porque, por ejemplo, partidos ya moderados como fue el PAS, es del año 85. Y luego la URAS ya, que es una cosa un poco folclórica, mucho más moderna, pero en fin, que ahí están, incluso Foro. Entonces, este asturianismo que había en el posfranquismo, ¿qué hacía? Pues básicamente lo que hacía era tomar la cultura asturiana como base de toda su acción social y política. Ahí está, por ejemplo, la reivindicación de la oficialidad. O está todo el tema de la visibilización de la cultura asturiana, la manifestación de les lletres, ¿quién va? Las bandas, los grupos, los músicos, que están todos allí apoyando aquello, por esa razón. Y luego hay otro objetivo que ese tuvo una época más virulenta y otra época más tranquila, que es el de la autodeterminación política. Es decir, le hace la independencia, exactamente igual que los vascos y los catalanes. Entonces, el partido que en aquel momento fraguó esta visión de Asturias fue el CNA, el Consejo Nacionalista de Astur, y tienen un manifiesto en el año 77, que fue el año de las primeras elecciones generales, aquellas de amnistía y libertad, donde da el programa, y lo da en asturiano, algo que, bueno, se había empezado a mover con Concello Bable. Lo que pasa es que, bueno, el Concello Nacionalista, la mayor parte eran todos que habían estado en el Concello Bable, en el 74, todavía vivía Franco. Entonces, ¿qué nos dicen? Porque esto es un texto revelador. Dicen, un concello político de militancia única dentro del cual existen 10 tendencias, marxistas-leninistas, trotskistas y libertarios, o sea, los anarquistas. Pero militancia única, es decir, todos estos colectivos que tienen sus propias ideologías renuncian para conseguir lo que vemos en la pegatina, el socialismo en Asturias. Pero el socialismo, ¿cómo? Pues dice, xuníes nunha ideología básica de nacionalismo revolucionario, popular y de clase, que lucha por algamar la autodeterminación para Asturias, pero la autodeterminación ¿dónde? Nel marco dunha confederación europea de pueblos, es decir, Asturias está no en España, España no es su referente, el referente es Europa, pero no nos engañemos, no la Europa de Alemania, ni de Francia, ni del Reino Unido, que son los grandes estados nacionales, y que se perciben como estados opresores, sino de los pueblos, es decir, la de los bretones, la de los normandos, la de los escoceses, la de los galeses, es decir, todo ese lenguaje de volver otra vez un poco a la Edad Media y a la situación territorial y cultural de la Edad Media. Bien. Y termina con el fondo de citar un autogobierno que haga posible la participación de las masas, les que hay que entretener, por eso sería la cultura de la que ya tienen los conflictos de una sociedad socialista y autogestionaria. No hace falta el Estado, nos gestionamos nosotros, pero tampoco nos hace falta el Estado español.
en todo caso. Y esto es el contexto hasta aquí, el contexto político y social en el que empezó el boom de la gaita. Todas estas ideas que se oyeron aquí son las que están de fondo en este movimiento. Unas más presentes, otras menos presentes, pero están ahí todas. Y hoy siguen. Entonces, vamos a entrar ya en la línea musical. Yo aquí, bueno, como hay gente que entiende bastante del tema, pues, bueno, que me perdonen, voy a ponerlo en un lenguaje muy simple, para los que no sepan de música, entiendan lo que voy a decir, porque es esencial. De todas formas, yo os anticipo que Chus, cuando le toque dar su charla, él va a hablar precisamente de la renovación acústica de la gaita en los años 80, a partir de los años 80. Entonces, yo voy a dejarlo prácticamente en un esquema, porque realmente él, que es un fabricante de gaitas, tiene mucho más que decir que yo en este tema. Entonces, empezamos. Primero, ¿cómo llegó la gaita asturiana a los años 80? ¿Qué tenían aquellos gaiteros que se vieron en la necesidad de cambiarlo? Algo pasaba. Bueno, pues lo vamos a ver. Bueno, primero, el modelo de gaita del siglo XX es este que veis aquí. Este es Antolín de Cogollo. Está por aquí también Zoso, que sabe un rato de este señor y de su padre también. Bueno, todas las características que yo voy a desgranar después son las que se pueden encontrar en una gaita de Cogollo, que se tomó como el modelo y que incluso en los años 80 hubo cantidad de constructores que lo siguieron al pie de la letra. Por ejemplo, Alberto Fernández Velasco, que fue maestro de Chus. Por ejemplo, Vicente el Praviano. De manera que la influencia de este señor posterior ha sido enorme. Enorme. Incluso le tenéis ahí, bueno, pues en un anuncio que hacía él donde ofrecía las gaitas, en fin, una cosa que está en el museo, la foto no, la foto es de la familia. Bien, ¿cómo era este modelo de gaita que tocaba Cogollo y que todo el mundo quería tener en aquel momento? Bueno, pues empezamos con un tubo melódico o un puntero que se había fijado en el siglo XIV, no antes y no después. Fijaros en estos tres punteros, el asturiano es el del medio, el de la izquierda es de Bosnia-Herzegovina y es la media de lo que había en Europa en el siglo XIII. En la media, con diferencias. Los sabía que tenían hasta 3 tubos, o incluso 4, los sabía que tenían unos tubos agujereados y otros no, o con algunos agujeros, en fin, era una cosa muy compleja. Fijaros en el puntero asturiano, es un puntero que ya no es un cilindro, sino que tiene una forma cónica, abre mucho, lo cual implica que va a sonar más fuerte. La lengüeta ya no es de esos pañoles que veis en la gaita de Diple, o Mijo, como llaman allí. Y luego la campana es una campana progresiva que va abriendo y que de alguna manera refleja el cono interno que hay en el tubo. Bien, eso es un concepto del siglo XIII. Porque lo que vemos después, que es un puntero gallego, ya hay una cierta diferencia en él. Para empezar, la payeta es una payeta larga, concepto renacentista. Pero para seguir, esa idea de un bocel, o ¿ves esa especie de anilla de rosca que hay casi llenando la campana? Y luego la campana muy baja y muy abierta, eso es un concepto del siglo XV. Antes no. Lo cual significa que en Galicia hubo 2 momentos para fijar el instrumento, por lo menos el puntero. La Edad Media, porque también tiene la Edad Media, refiero al siglo XIV, porque también tienen gaitas con esta caída progresiva, pero luego tienen este otro modelo donde la caída no es progresiva y hay esa especie de bocel que es posterior. En el 15 y en el 16 toda la iconografía europea refleja instrumentos como este. En cuanto al roncón, aquí tenemos 3 roncones. El asturiano es el de la derecha. El de la izquierda es de una gaita rumana, un Scimponi de Transilvania, donde Drácula. Si os fijáis, tiene 2 pañoles, por lo tanto aquí hay 2 tubos. Uno tiene agujeros y el de la izquierda no los tiene, porque es un roncón. Y además es un roncón que abajo tiene un agujerito que permite hacer 2 notas con el roncón. Si lo tienes tapado da una, si lo tienes destapado da otra. Eso es la media de lo que había en el siglo XIII. ¿De acuerdo? Sin embargo, en el XIV ocurre una cosa que solamente hay un precedente en Europa, que es el de las cantigas de Alfonso X. Y es que el bordón aparece independientemente, él solo, en un asiento propio, que es lo que veis aquí en esta gaita de Listoest y también en Rumanía. Pero amigos, es que es una gaita que solamente tiene un roncón de una pieza. Todavía hoy conservan. Es decir, los roncones no empezaron siendo de 3 piezas, empezaron siendo de 1 y de 2. Todo el siglo XV lo que vemos son roncones de 2 piezas. Y solamente en el siglo XVI, concretamente la primera de imágenes
de 1536, es un cuadro de la escuela flamenca de Van Gemese, el hijo pródigo, que cuenta este pasaje de las escrituras, ¿no? Vuelve el hijo pródigo, el padre lo recibe y mata al mejor cerdo, etcétera, etcétera, y le hace una fiesta. Bueno, pues en la fiesta ves a un gaitero, y el gaitero, evidentemente, es un anacronismo, es un gaitero tal como eran los gaiteros en el siglo XVI. Y ya tenía una gaita con dos rompones, uno de 2 piezas y otro de 3. Perfectamente, porque los flamencos ya sabes que son unos grandes pintores y entonces presentan a la perfección los detalles de la gaita. No hay duda posible. En el 16. Antes, no. Y luego hay otros detalles que son de más adelante. Por ejemplo, aquí tenemos un soplete que tiene 2 elementos de épocas muy distintas. Si veis arriba el asiento, llamamos gocel a esto. No sé si veis ahí el ratón, ¿lo veis? Esta especie de rosquilla, de anilla que tiene en el extremo, se llama bocel. Se llama bocel, que es media caña, medio círculo, que rodea una superficie o que se desarrolla en liso. Eso se llama bocel. Si fuese un cuarto de bocel, se llamaría cuarto de bocel y daría lugar a un cuarto del semicírculo. Eso es la mesa del puntero, es un bocel o toro, también se llama toro, desarrollado en circular, pero es la mitad. ¿De acuerdo? Bien, eso es un concepto del gótico. Desde el siglo XIII lo hay, en el XIV también, en el XV también. Pero, por ejemplo, lo que vemos abajo, que son molduras de 3 discos, o si se quiere, de 3 boceles, es un concepto del barroco. No había gaitas con esos tonos. Aquí tenéis la mejor diseñada, la que mejor se ve es esta, donde hay un disco central más grueso y 2 discos puestos uno a cada lado, más delgados. Eso es un concepto del siglo XVII, antes no. De manera que la gaita no es una cosa que se inventó un día y estaba así hecha, sino que requirió un proceso de siglos hasta que adquirió la forma que llegó al siglo XX. Eso tiene que quedar muy claro. Bien, otro tema que hay que entender muy bien. Para un gaitero tradicional no existe el tono de do, ni el de si, ni el de re, ni nada que se le parezca, ni le suena, ni lo necesita. Existe una organización del espacio sonoro en 3 espacios relativos, que necesitan los unos de los otros para poder definirse, que son el espacio tumbal, las gaitas graves, el espacio redondo, que son las gaitas de tono intermedio, y el espacio grillero, que son las gaitas más agudas. Pero decir que una gaita grillera es re, una gaita redonda es do y una gaita tumbal es si bemol es una falsedad como un piano. No es cierto. Una gaita tumbal es una gaita que es más grave que las otras 2 y una redonda es la que está en el punto intermedio entre las otras 2, pero el sistema necesita de las 3 para entenderse. Y una gaita redonda puede estar, si la pones un afinador, en do más 20, en do sostenido incluso, en do grave, por ejemplo las de 34, etc. Pero es que eso no le preocupaba a nadie. A nadie. Se les preocupaba, tú tienes gaita tumbal, a tocar a misa, que es donde mejor suena. O acompañar la canción, para que no se te desgañiten los cantantes. La grillera en un grupo de baile. O para tocar en la romería, porque es una más aguda. Pasa por encima de las castañuelas incluso. Bien, aquí hay 2 lenguajes distintos. Por favor, no caigamos en pensar que las gaitas antiguas no afinan. Eso es prepotencia de ahora. Las gaitas antiguas afinaban con otro sistema. Y os recuerdo que históricamente hay cerca de 300 formas de afinar una escala. Si no las conocemos es nuestro problema, no la de los gaiteros que tocaban en el siglo XIX. Y esto es que se ha abierto mucho una bocona con ello, y a mí me da mucha rabia. Entonces, que quede claro, hay otro lenguaje musical, pero no quiere decir que haya un caos, ni una ausencia de conocimiento musical. Es otro lenguaje. Y luego la parte más difícil, que está, no me queda más remedio que dar 2 nociones de música, pero de verdad pedestres. Que me perdonen los músicos, que sabrán que voy a simplificar tanto que voy a decir incluso alguna mentirijilla, pero bueno, vamos a dejarlo ahí, para que se entienda. Cuando hablas de la afinación de la gaita tradicional y de la escala, nadie, en el momento en que no eres gaitero, nadie entiende nada, todos quedan con cara de póker y callan la boca para no quedar ignorantes. A ver, es muy sencillo de entender en el fondo. Esto es una escala de un piano. Son 7 notas blancas, 7 teclas blancas y 5 teclas negras. Las notas blancas hacen una escala que es do, re, mi, fa, sol, la, si, que se repite un montón de veces en el piano. Son octavas distintas. Unas más graves, otras más agudas, pero siempre la misma secuencia de notas. Separadas por un tono, menos el mi y el fa, que no tienen ningún tono, sino un medio tono entre medias. Bien. Las negras son medio tono más arriba.
Entonces, cuando decimos, no, es que esa gaita está en do sostenido, quiere decir que el roncón da esta nota, la de la tecla negra. Y digo también, pongo aquí los símbolos, uno que es esa especie de aspa, que es el sostenido, que es para cuando la escala va subiendo, subimos un semitono y decimos que es do sostenido. Pero si bajásemos de re a do y quedásemos en medio sería re bemol. Es la misma nota exactamente. Ahora, porque en los órganos barrocos había una nota para el sostenido y otra para el bemol. O sea, que había más notas todavía. Es decir, la escala de las teclas blancas, que es la que llamamos diatónica, va por tonos. Y cuando pasamos por las notas negras, vamos por semitonos. Y hay 12 semitonos en una escala. Bien. La gaita asturiana solo da las blancas. Por tanto, es diatónica. Va de tono a tono, diatónica. No es cromática. Y la gaita asturiana no es solamente que dé las blancas, es que encima da las blancas, pero en otro sitio distinto. Es decir, por ejemplo, el mi, que es lo que se llama la tercera mayor, el mi blanco, el mi de la tecla blanca. En la gaita asturiana, el mi no cae ahí, cae más abajo. Diréis vosotros, bueno, pues entonces el mi bemol, la tecla negra de arriba, esta, tampoco. Ni está en el bemol, ni está en el natural. Está entre medias. Tendríamos que poner otra tecla para poder tocarla. ¿Vais entendiendo por qué es tan difícil el tema de la gaita tradicional con respecto a lo que se hace hoy en música? Los problemas son muchos, los pongo aquí. Primer problema, la herencia medieval. Es decir, si tenemos un instrumento que tiene un roncón, el roncón da una nota. Acordaos. Si una gaita está en do, el roncón está dando do. Si está en do sostenido, el roncón está dando do sostenido. Si está en si bemol, está dando esta nota. Problema, que no nos da más que un tono. Entonces no podemos cambiar de tono para tocar. Tenemos que estar siempre dentro del mismo tono. Segundo, el puntero es cónico, lo cual quiere decir que suena muy fuerte. Ahora ponerla a tocar contra una flauta, la gaita. Imaginaros en el conservatorio, los profesores tirándose las manos a la cabeza, porque claro, es que te come el instrumento, te come literalmente. Y tercero, esta es totalmente estructural, el fuelle de piel, que claro, coge humedades, las palletas, las payuelas, las lengüetas se calientan, suben de tono, y entonces ya no es que no den las notas blancas, sino que las dan mucho más arriba todas ellas, ya no una sola, o dos. Entonces eso es un sistema que para tocar en otras épocas en las que la gaita tocaba ella sola, pues bueno, no pasaba nada. Ahora, en el momento en que quieras tocar en conjunto es imposible. Es imposible. Entonces, el problema es la afinación. No podemos tocar con un acordeón porque las notas del acordeón, que son las mismas que las del piano, no encontramos en las blancas ni en las negras la nota que nos corresponde en el puntero. Y luego, bueno, esos pasajes que los pianistas van pasando por las teclas negras y por las blancas y jugando con esos saltos, en la gaita es imposible, porque como las teclas negras no las da, pues entonces, ¿qué pasa? Que hay una serie de repertorios que son literalmente imposibles. Imposibles. Tú con lo que tienes ahí, heredado por tradición, te tienes que limitar a un repertorio concreto, otro no lo puedes ni oler, pero si lo intentas oler, lo que tienes que hacer es cambiar las melodías. Luego vamos a ver ese tema también, porque hay algunas sorpresas ahí. Y por último, la organización del espacio sonoro, como no hay tonalidades definidas, tú puedes tener un piano afinado con el La 440 Hz y todas las notas correlativas a esa, y la gaita que te afina en 420 o en 460. Y entonces es imposible, eso empieza a dar anillos por todas partes, no se puede oír. Ese es el cuadro de los problemas que había en 1980, cuando Joan Comeva quiso poner la escuela y quiso juntar dos gaitas a tocar y resulta que sonaban a hostias, por esas razones. Claro que esos problemas, antes, no es cierto que no los hubiera, había algunas agrupaciones y tal, pero era una cosa más bien minoritaria, luego hablaremos también de ello. Ahora, otra pregunta del millón. Yo dije como un primer boom de la gaita y que cambió las necesidades o las funciones del gaitero en la sociedad. ¿Con las gaitas que tocaban ellos tradicionales les valía? Pues parece ser que no, porque hubo muchos experimentos que tendemos a creer que esto es un fenómeno de los 80, el cambiar cosas de la gaita. Ya hubo algunos experimentos. Otra cosa es que triunfasen o no triunfasen, pero están ahí y se pueden documentar. Todo lo que vamos a ver ahora son piezas que están en el Museo de la Gaita, que las puede ver cualquiera de ellos. Esto no es una invención diabólica. Primero, ronquinos.
No, es que su amigo ha pedido que hacer la gaita como ronquín, sí, pero este ronquín es de 1948 o 47. Lo hicieron para Fariñas de Cangas. Ese señor de Belchimada era el que compró la gaita Fariñas después, porque Fariñas cansó de ella. Y la tuvo, ahora esa gaita está en el museo. Esto es un roncón en toda regla, un ronquín, mejor dicho. Ahí lo tenéis en la foto tocando. Estos son ronquines de Octavio, de Boal. Tenemos tres, estos dos completos, el tercero le falta la copa porque las empataba para ahorrar madera. Y esto es un experimento que hizo Phil Medrada con una cuestión tímbrica de la copa. A ver si poniendo dos resonadores a la copa, aparte de la copa, pues resulta que cambiaba el a lo mejor sonaba más o sonaba más suave. No sé, yo nunca pude payonar este roncón. Habría que intentarlo a ver cómo suena y a ver si cambia algo con respecto a las gaitas que se oyen por ahí. No lo sé. Ahí tenéis en la foto un gaitero que va tocando una gaita de firme que no es esta. Ese color rojo, a ver, la datación que pongo yo ahí es 1940-1950 aproximadamente. Se sabe por el barniz. Ese barniz, ese tinte rojo, fue muy famoso en aquellos años. Se usaba mucho y hay gaitas que estaban barnizadas así. Entonces, bueno, es una datación aproximada, pero que bueno, nos vale para hacernos una idea de qué época estamos hablando. Y esto es una auténtica maravilla. Yo no sé si entre los gaiteros que hay aquí habrá alguno que se le ocurra para qué vale eso. Silencio sepulcral. Eso es un intercambiador de punteros para no cambiar la payuela. Eso de arriba es el espigo. Y lo que veis debajo torneado tan barroco es la mesa del puntero, la nuez. Y falta la caña del puntero donde están los agujeros. Esto es la mesa que va dentro del asiento del fuelle. La payuela iría arriba en el espigo, aquí. Y de aquí saldría el puntero, pero los punteros estaban diseñados de manera que se pudieran sacar y meter punteros de distinto tamaño, para cambiar el tono de la gaita. Esto evidentemente no podía funcionar. No podía funcionar, ¿por qué? Porque tú no puedes tocar en una gaita grillera o una gaita tumbal con la misma payuela, porque rasca por todos lados. Pero es que además, vamos a ver, la distancia que hay desde el espigo hasta, esto es así, hasta abajo, metes el puntero, arriba donde lo tienes que meter para que con la payuela que está ahí arribones vaya a afinar. Pero bueno, ahí está el experimento. Yo cuando lo vi no daba crédito a lo que estaba viendo. La pena es que no tenemos los punteros, solamente tenemos esa pieza. Un soplete hecho de una bujía de un coche. Porque claro, los problemas de la humedad los tenían también hace 80 y 100 años. Lo que pasa que, claro, la solución, pues, andar por casa. Oye, esta bujía, que es un material así como vaquerita o yo qué sé lo que era, vamos a tornearla, esto es un soplete. Y evidentemente solucionó el problema de la humedad, esta no le entra la humedad, ni hincha, ni raja el asiento, ni nada. Ahí lo tenéis. Payones metálicos. Ah, es que los payones metálicos, los payones de plástico, la renovación, no sé cuántos, nada. Estaba todo inventado ya. Aquí tenéis tres. Los dos de la derecha están en el museo, son dos de la izquierda, es de los años 20. Y es una pieza de libro, no digo dónde está. Porque espero que algún día acabe en el museo. Es una pieza del museo. Es un payón que es un tubo de bronce que tiene la lengüeta de caña. Y tiene una argolla para sujetarla y una pina, aquí veis la pina, que sirve para regular la presión de la lengüeta. Es una obra de ingeniería. Obra de ingeniería. Los otros dos ya tienen directamente la lengüeta metálica, de Octavio. Aquí la foto es de peor calidad, pero es que en el museo no fui capaz de conseguir nunca una payuela de plástico. Estas son payuelas hechas con el casco de un yogur. Norino, el del entrego, las usaba, por ejemplo. Son muy problemáticas. Generalmente, bueno, estas son de la pala muy larga. Normalmente, don Norino traía la pala a la mitad de longitud para que le requintaran bien. Pero el problema ¿cuál era? Que con el plástico no entraba humedad a la payuela y por tanto no cambiaba la afinación, era más estable. Esto en Francia, por ejemplo, se usa muchísimo. Pero bueno, en Asturias, en aquellos años 50, 60, 70, ya se empezaba a experimentar. Y luego también se experimentó, aunque bueno, esto fue menos importante, con fuelles de materiales estancos, fuelles de caucho, como este que tenemos aquí, que este se hizo en Galicia, pero con unos cuantos, yo vi mi vida, con unas cuantas gaitas antiguas, con el fuelle ya puesto con caucho. El tradicional es el que veis arriba, que es de piel con pelo. Yo lo que voy a decir ahora no lo puedo demostrar, pero yo estoy convencido
de que Ignacio Noriega es una siguiente fase, es una evolución del fuelle, haciendo fuelles con pelo y curtidos a la manera que los curtía él. Porque lo más común antes era esto otro. Y el curtido era más bien un aderezado, ¿eh? Claro, el problema del pelo es que había una teoría que era que el pelo, como estaba tapando el polvo, impedía la fuga del aire. Pero al final estas gaitas había que rebozarlas en grasas, en productos, etc. Y al final aquello cedía. Entonces, bueno, los fuelles de Ignacio, aparte de que trabajó, vamos, como nadie, porque trabajaba muy bien y vamos, producía fuelles que ni se sabe, ya están tratados de otra manera. Siguen las líneas tradicionales, pero ya no son aquello que vemos ahí exactamente. Bien, esto en cuanto al instrumento. Ahora, en cuanto a la formación musical de los gaiteros, porque claro, aquí el problema de la música puede parecer una cosa innecesaria o no, pero realmente tiene su enjundia. Vamos a ver, un gaitero tradicional aprende, como veis en la foto, de transmisión oral. Acabamos de decir que la música tradicional es aquella que no tiene lenguaje escrito intermedio y por tanto está viviendo en variantes porque cada uno recuerda las cosas a su manera y entonces cada uno toca la misma pieza de una manera. Esas son las famosas variantes, no tienen otro misterio. Y se aprendía generacionalmente, esto es lo que representa este cuadro, un abuelo enseñando al nieto. Se hacía la memoria y están las variantes. Eso es lo característico de la transmisión tradicional. Pero resulta que en el franquismo tardío se alcanza la plena escolarización, y la plena escolarización en la legislación de aquellos años, que daba lugar a la EGB, la enseñanza general básica, los 8 años de EGB, se contemplaba la formación musical y concretamente se estudiaba con esta cosa que para mí fue un instrumento de tortura, yo la estudiaba a muerte, pero a muerte, la flauta joven, la flauta dulce. Ahí tenéis el libro de Lizalde, que es otro instrumento de tortura. Todos los que pasábamos en los 70 por las escuelas y en los 80 estudiamos con el libro de flauta de Luis Elizalde y con esa flauta. Incluso se conservan de aquellos primeros 80 partituras, no quiero coger la flor, de escuelas de gaita, esta concretamente es de Mori, de Fernando Mori. Y claro, teníamos unas nociones muy básicas. En la básica, en la enseñanza general básica, no era el conservatorio. Y entonces se habían aprendido las primeras notas y se habían aprendido palabritas como esta que sale aquí de G, que significa da capo, que quiere decir que hay que repetirlo todo desde el principio. Ya había un tímido lenguaje musical ahí en ciernes, pero todavía era muy pedestre. Bien, pues la gaita está en el conservatorio y no voy a decir más. Bien. Y el oficio del gaitero, es decir, los gaiteros no solamente manejan un instrumento de unas características, ni tienen una formación musical tradicional o escrita, en fin, de la forma que sea, sino que tienen que hacer unas cosas en la sociedad. Tradicionalmente tenían 3 obligaciones básicas, esto es una síntesis. Primero, poner música a las celebraciones, a las ceremonias comunitarias, las cosas solemnes, por ejemplo la misa, es una ceremonia comunitaria y es solemne. Pero la fiesta ya no tiene solemnidad, aunque también es comunitaria. Poner música en la fiesta. Y luego acompañar al canto. Esto tampoco necesita mucha explicación porque todo el mundo sabe lo que es una asturianada y la importancia que tiene la gaita, no en todas, pero en una buena parte de ellas, ¿verdad? Bueno, pues entra la cultura de masas. Y ahora sí me explicaré un poco más. Vamos a ver, cultura de masas es porque los empresarios, el capital en general, descubren que el obrero, el proletario, tiene que producir durante una serie de horas, pero luego hay un montón de horas de ocio. Evidentemente esto es un problema que se va incrementando en el siglo XX, porque el ocio del XIX me puede dar la risa, o sea, trabajaban como chinos. Pero claro, en el siglo XX ya empezamos con el sábado inglés a no trabajar, y que en algunos trabajos ya las tardes están libres y que hay vacaciones pagadas, y entonces se les da por pensar, vamos a ver, si la gente está ocupada durante unas horas al día, las horas que tiene de ocio, ¿por qué no hacemos una industria que nos supla por ese ocio y que nos da dinero a ganar? Y así apareció la cultura de masas. Es decir, es la música enlatada, es la discoteca, es, pues yo qué sé, las grabaciones, bueno, la música disco, que empezó en los años 80 del siglo XIX, pues arrasó con todo y cambió totalmente las expectativas musicales. Y aquí tenéis un ejemplo, estos son de mi tierra, de Huarca. Feto y sus muchachos, pero fijaos lo que dicen. Con el más extenso repertorio de música bailable, la maravillosa interpretación y el ritmo incomparable, esta agrupación de gaitas dará realce a sus fiestas.
Invitamos a las comisiones de festejos a formalizar contratos con nuestra agrupación de folclore regional. Si esto es un gaitero tradicional, que venga Dios y lo vea. No tiene nada que ver con la tradición de la gaita asturiana, esto es otra cosa. Libardón era otra cosa, Remis era otra cosa, lo queramos ver o no. Están en otra dinámica completamente distinta. Y entonces, ¿cuáles fueron las grandes novedades del siglo XX y las que llegaron vivas a los años 80 del boom? Primera, el gaitero solista, el concepto del solista. Todos pensamos en Remis ya. El solista con el tambor, pero bueno, aquí hay una cosa, esto sí que lo voy a comentar. El tamboritero en la pareja en realidad siempre fue el segundo. Y eso es así, es decir, el que manda es el gaitero. De hecho, se les llama los gaiteros. Nadie se para a decir el gaitero y el tamboritero. Entonces, bueno, aquí puse esta foto porque bueno, este es Pepe Blanco, el de sección femenina, que compró el piso por lo que trajo de América. El otro es Belarmino Viña, Pepirina, la pareja de Gijón de toda la vida, de sección femenina. Ese concepto del gaitero solista, casi el que empezó fue Libardón, pero claro, es que Libardón tocaba en las ferias internacionales, en la de París, marchaba a Buenos Aires y grababa discos, estaba por todos los teatros incluso de Madrid. Claro, eso no es el gaitero de mi pueblo. Mi bisabuelo Miguel nunca fue a esos sitios. Tocaba en la romería del pueblo mío y para de contar. Segunda innovación, el gaitero del concurso. A ver, el tema de los concursos ya empezó realmente en el siglo XIX, pero muy a finales. Hay algún dato de 1893, 94, 99, por ahí, generalmente relacionados con los huevos pintos de la cola sierra. Entonces, claro, aquí sí, aquí está Remis, que fue ganador primero en el año 56 del concurso de gaitero mayor de Asturias, que se hizo en el ayuntamiento, patrocinado por el ayuntamiento de Gijón, y luego el otro, que es este acta que tenemos aquí, de gaitero mayor de España, en el pueblo de Asturias, donde trabajo yo, en el año 70. Lo de los concursos ha tenido una influencia enorme antes de los 80 y en los 80. Acordaros que la delegación de Lorient, para poder ir allá a representar a Asturias, hay que pasar por el memorial Remiso Valle, que se hace en el Campo Amor, que se hacía en el Campo Amor. Si no, no. O sea que ya os daréis cuenta, el concurso era, por decirlo de alguna manera, en los 80, como no había una titulación de maestro gaitero, se luchó por ella y se estuvo peleando, pero no había una titulación. Ganar ese concurso era la forma socialmente aceptada en el mundo de los gaiteros de dar reconocimiento de maestría a una persona. Era como si hiciese un doctorado o una carrera. Ganó el Macala, el gran gaitero, ya estaba admitido socialmente. Había que ganarlo, Y bueno, acordaros, empezó Parabiano, José Ángel Evia, luego los Tejedores, bueno, Tejedores lo ganó 4 veces, en fin, que fue una cosa y que todavía hoy, con menos fuerza que en aquellos años, pero que todavía hoy ella también lo ganó, en fin. Gaitero de grupo. Y esto sí que fue un cambio radical en la forma de entender la gaita. Porque en un baile tradicional el que manda es el gaitero está tocando, y por ejemplo se puede tocar lo pesado, como decimos en el Gijón, o a lo suelto directamente, las mudanzas. Y entonces él ve cómo está la gente y dice, voy a alargar el paseo un poco porque están afogados. Y alarga el paseo. Y cuando llega la mudanza otra vez echan los brazos arriba, la mudanza toca la que a él le parece. Y la hace durar lo que a él le parece. Y luego mete los pasos de jota y los picados y tal, y los hace durar lo que a él le parece. Llegan los grupos de baile. Y entonces aparece un señor allí que hace y manda a él cuando hay que cambiar. Eso significa que al gaitero no le queda más remedio que entrecortar todas las frases. Se cargaron el baile tradicional los grupos. Nacieron para protegerlo, pero se lo cargaron. O sea, tal como estaba el tema, bueno, se usó decir sección femenina, pero ya antes de sección femenina, Pues sección femenina llegó en los años 30, pero había ya 30 o 40 años de grupos de baile. Y estaban en esa línea. Por lo tanto, el gaitero no valía cualquiera para tocar un grupo. Tenía que saber cómo tocaba ese grupo, cómo ordenaba las mudanzas, qué longitudes daba y si había alguna coreografía por ahí. Y no estoy pensando en sección femenina, por ejemplo en los justos o en los mariñanes. O sabías por dónde iba la cosa, o no. Vamos, no sabías ni por dónde te soplaba el aire, no te enterabas de nada. Todavía hoy, si tenéis ocasión de ir a escuchar gaiteros de los grupos que quedan de sección femenina, llegan los gaiteros formados en las escuelas de música y están tocando lo que llaman el ligero, por ejemplo, que todavía se sigue bailando,
Y resulta que mientras están tocando el paseo, ellos ya están en la mudanza. O mientras están tocando los pasos de jota, están ya bailando el paseo. Es un cacaramiao. Y de eso tuvieron la culpa los grupos de baile, no los gaiteros. Y última novedad que todavía sigue viva y más que nunca, yo creo, es el gaitero de banda. Hay antecedentes. Estos son los carballones en el año 55 del muro de Gijón. Fijaros el coche que va detrás, o sea, estamos hablando ya de hace 70 años. Pero ¿qué pasa con los gaiteros de banda? Que es que ya tienen otro régimen de tocar totalmente distinto. Para empezar, tienen que escucharse nosotros a ver si son capaces de afinar entre ellos. Desfilar, es decir, hay una serie de cosas que ya tienen que tener un aprendizaje específico. Y los repertorios también. Porque claro, una banda tocar todo al unísono como que no. Y de hecho estos carballones, tenemos el repertorio de ellos en el museo, escrito, en música, y metían armonías, muy sencillas, pero las metían. Ya es otra cosa. Ya el oficio ha cambiado por completo. Esto ya no es el gaitero del siglo XIX, Borreguera, que sale tanto en las noticias de prensa de aquella época. A Borreguera le cuentan esto y se queda de piedra. Y terminamos ya con el repertorio musical de la gaita. Es decir, hemos visto el instrumento, hemos visto la formación musical, hemos visto el oficio del gaitero, los cambios que hubo en el oficio justo antes de los 80, y ahora vamos a ver con qué repertorio se enfrentaron los gaiteros de los 80 y qué tuvieron que hacer con él. Primero el repertorio cantado. El repertorio cantado porque, ya sabéis, Asturias la asturianada tiene un peso social enorme. Pero sí hay que decir que eso que llamamos cantares de gaita en realidad no existe. Nadie hace un cantar para la gaita. Lo que ocurre es que los gaiteros aprenden cualquier cosa, cualquier cantar. Entonces esto es un verdadero cajón desastre. Aquí entra absolutamente todo, siempre y cuando el instrumento te lo permita y tú tengas la habilidad de tocarlo. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí es donde está menos clara la frontera entre la música tradicional y la música popular. Claro, la popular es la que hace la clase popular, el pueblo, pero puede tener otro conocido y ser de hace 10 años. Aquí tenemos varios ejemplos que hoy se consideran tradicionales y que sin embargo son populares y sabemos cuáles son sus autores. Por ejemplo, Machaquito, la que tenéis a la izquierda. Juan Manuel Martí Pérez, hubo otro, Vasco Mequido, de dos machaquitos. El que nos importa es este, porque este machaquito todavía hoy lo escuchamos en la gaita. Cualquier parecido con el original es pura coincidencia, pero se reconoce, es decir, lo tuvieron que cambiar mucho porque las notas que daba este paso doble eran más que las que tenía la gaita. Pues hay que ingeniárselas. Se compuso en 1903 y siguió hasta hoy tocándose. ¿Cuántos sabían que Martín Pérez había compuesto de los que lo tocan hoy? Nadie. Lo de al lado es justo decirlo, la panderetera la compuso un pintor gijonés, Juan Martínez Álvarez, en el año 15. La cantaba la argentinita, que era la cantante que iba con Lorca, que es esa que está ahí retratada de asturiana, porque era de origen asturiano. Bueno, pues Juan Martínez Álvarez compuso esto, y aquí sí sabemos la genealogía de cómo llegó al repertorio de la gaita. Esta era una de las favoritas del Margollés, del padre de Remis, y la tocaba. Y Remis la aprendió del padre. Y Remis la grabó en un disco, y por ese disco, en los 80, todo Dios aprendió la panderetera. Y hoy es el repertorio más común. Pero ese Juan Martínez Álvarez de tradicional no tiene nada, Y otras dos, Basilisa, la famosa Basilisa, que es de Martín Domingo, compuesta en el año 31, es un vals. Está en la Biblioteca Nacional para oírla. Solo piensa en San Antonio. Es esa, compuesta en el año 31, ni siquiera es antigua. Y bueno, ya la otra, esta hoy nadie la toca. Parece que hay un pudo la tocarla, que era la Ovejita Lucera, de Francisco Almagro. Ahí tenéis al cantante que era Pepe Mairena, del año 58. Yo esta se la he oído tocar a cantidad de gaiteros, no voy a decir nombres, como la gran pieza de lucimiento cuando empezaba, cuando eran chavales, es decir, en los años 80. Ahora ya no lo hace. Estas cuatro piezas no son tradicionales, se tradicionalizaron más o menos, pero realmente son populares. Por eso digo que es muy difícil aquí distinguir qué es repertorio tradicional y popular, y luego como la gaita lo toca todo y lo admite todo, lo que quiero decir, la conclusión que se saca aquí por la conversación que teníamos antes, es que a lo mejor resulta que un día llega la SGAE y os cobra por tocar la Basilisa, Así que no lo tomará broma.
O sea, la Basilisa es del año 31, el compositor murió en el 50 y tantos 60. Son 75 años después de la muerte la duración de los derechos de autor. Entonces, si esta pieza la tienen registrada en la SGAE, patapamba. Y como esas, así, ¿eh? Bueno, esto era una muestra. Entonces, hay dos grandes momentos en el tema de la canción, o en el tema de la música de canto. El del 19 fue, del siglo XIX me refiero, hasta el año 31, fue el de los cancioneros armonizados para piano. Aquí hay cantidad de repertorio que hoy está en la gaita. Y bueno, básicamente se basaban en los criterios románticos, es decir, la etnicidad, que sean asturianos, que sean representativos del espíritu asturiano y que sean antiguos. Esa cosa de la transmisión, que venga de cuanto más atrás mejor. Eso, cuanto más atrás más se prestigia. Y aquí están los romances, la danza prima, por ejemplo, es un romance, claramente, las cuartetas y las seguidillas, y luego composiciones en metros menores ahí. Yo no me voy a poner a detallar esto porque me llevaría mucho tiempo. Pero vamos, que sepáis que son los metros más comunes que encontramos en las canciones asturianas. ¿Y cómo se nos presentan? Pues se nos presenta una melodía acompañada con un bajo de piano, o bueno, con un bajo y con una mano derecha, desde los primeros que son en 1865 según Fidel Auría, que son los de Víctor Sainz, hasta los últimos que son en el año 30-31. Tornel está por medio, ya no mete esa armonización, pero ese Tornel ya le da un enfoque musicológico. Aquí tenemos a Tornel, año 20, cancionero musical de la lírica popular asturiana, ya solamente está la melodía. Y por cierto, puse esa página porque aquí está la demostración de que la giraldilla de Avilés, que toca la sección femenina, es invento, no es real. El maestro Benedicto, que era el director de coros y danzas, fue a esta página de cancionero, cogió la melodía 283 y la melodía 285 y las juntó. La 283 dice: ¿dónde vas a por agua, paloma mía? ¿Dónde vas a por agua? Suena, ¿no? Y la 285, albergues, castañueles, no te den baile primero. Una es un bailado ligero de la parte de Cabrales, la primera, y la segunda es una donzaina, una casa. Tornel no tenía ni idea de lo que traía entre manos, las puso como giraldillas y entonces llegó el director de coros y danzas, las juntó, le puso el baile y seguimos todavía casi 100 años después bailando la giraldilla de Avilés. Y además aprovecho para decir, que por eso lo traje, que Tornel fue uno de los cancioneros más vistos y más leídos y más estudiados desde los años 80 para acá. No hay grupo prácticamente que no tenga algo de Tornel. Incluso hay gente que han hecho una selección, yo creo que fue Flavio, si no me equivoco, que hizo una selección de las piezas de gaita que están en el cancionero de Tornel. En fin. El momento 2 es el momento de la asturianada, que ya es el siglo XX. La asturianada, la gente suele creer que es canción tradicional. Falso. Es canción popular. Se inventó aproximadamente en 1885 y ya estaba cerrada en el 14, en 1914. Todas las canciones asturianas se habían cerrado, se habían perfilado ahí ya. Todo lo que venimos haciendo después es reproducir lo que se hizo en aquellos años. La primera fue la Praviana. El primero que la escribe, Gonzalo Rufino Nuevo. Es que lo tengo mal escrito. Rufino Nuevo González. Bueno, ya me dio hasta yo. Pero bueno, este fue un compositor que hizo en el año 85 y en el año 87 dos piezas, todo por Asturias y alma asturiana. Y en la primera de ellas, del 85, está ya la Praviana. Y está ya muy parecida a como se canta hoy. A ver, aquí lo que hay es que hay un repertorio popular, de canciones populares, como las que están en esos cancioneros que vimos antes, que las cogen unos cantantes virtuosos y que las transforman en unas canciones que de alguna manera quieren imitar al bel canto italiano. Lo que pasa es que se hace con técnicas populares. Baldomero Fernández, en el año 14, fue el que cerró esto, que fue el que trabajó con la buzonga y con el maragato. Y Baldomero Fernández decía claramente que él lo que quería hacer de la canción asturiana era un lied alemán. El lied alemán era la canción romántica alemana por excelencia, pero cantada con técnica. La buzonga aprendía técnica. Al final quedó una cosa popular. Hoy la llamamos tradicional, pero también se da ese caso. Y el repertorio, bueno, yo aquí lo explico, se forma por aportación de los propios cantantes y por el criterio de autoridad. Yo canto por la buzonga, yo canto por el prese, yo canto por el maragato, vale.
Pero así se formó este repertorio. Un repertorio totalmente nuevo. ¿Y por qué lo menciono? Porque es un repertorio que está muy relacionado, muy vinculado con la gaita. Y es el que domina en los años 60 y 70, incluso en los 80, tenía una fuerza social enorme. Y entonces una de las obligaciones de los gaiteros fue aprender a acompañar tonada. Ceremonial comunitario, es decir, todas aquellas piezas que tienen un toque de solemnidad, por decirlo de alguna manera. Las tradicionales hasta el siglo XX son las que vemos aquí. Había la misa, y dentro de la misa el repertorio ordinario que se llama, que es Kyrie Gloria Celedo, Sanctus Benedictus y Agnus, se llama ordinario porque en todas las misas se canta. Y luego el propio, que podía ser el introito, podía ser una antífona, podía ser un gradual, el que fuese, pero que había unos propios instrumentales que eran el introito, el intermedio y la elevación, que los hacía la gaita. Y luego también había un repertorio religioso, en realidad paralitúrgico, de marcha, que era el ramo y la procesión. Y luego el profano directamente, la alborada, los pasucáis, y concretamente el pasuqués de gigantes y cabezudos, que es un tipo de pasacay específico. Ahora lo llaman la marcha del Tao, porque se describió en el método del año 91, pero eso que llaman marcha del Tao en realidad es el pasacay de los gigantes y cabezudos. Lo importante que tenéis que saber de esto es que hasta el siglo XX estos repertorios cualquier gaitero los tocaba. Y además tenía muy claro que no era lo mismo tocar en el ramo, que tocar en la procesión, que tocar los gigantes y cabezudos. No era lo mismo, tenían un repertorio específico para cada cosa. Llega el siglo XX. ¿Y entonces qué ocurre en el siglo XX? Que hay la hegemonía de dos agrupaciones que están dentro de la cultura de masas claramente. Los grupos de baile y las bandas de gaitas. Por ese orden. Los grupos de baile acaban su hegemonía en el 78. Porque las bandas de gaita a partir del 78, a partir de la democracia, vamos a decirlo así, les comieron totalmente la tostada. Los grupos estaban de capa caída. Que eran algunos, incluso algunos grupos potentes. Pero esto ya no es lo que era en los años 70-80, ni remotamente. Porque son las bandas de gaitas las que atraen más a los gaiteros jóvenes. Pero claro, son dos grupos, dos agrupaciones que son espectaculares, están pensadas para crear espectáculo, y generalmente espectáculo urbano, no son de tradición. Y como no son de tradición, los tratamientos que dan los repertorios son los que son. Entonces, en la misa, directamente se pierde la misa cantada, quedan 4 géneros. El de Cornellana, que se recuperó hace poco desde la universidad, lo que está trabajando Emilio Pola, que es de la parte de Quirós y también trabaja ese tema, pero en los demás sitios solamente quedó el intermedio, la elevación, el introito y la procesión, lo instrumental, lo cantaba, vamos, muy poca gente lo sabía, en aquellos años. Pues el primero que metió algo fue Manolo Quirós en el 93, 13 años después de empezar la renovación de la gaita, y metió 2 piezas. Y luego el repertorio profano tiene otro problema, y es que como ya no tienen la función tradicional, es decir, tocar el pasacalles en los gigantes y cabezudos, se espera que toques ese. Pero en un desfile de Oviedo, el día de los premios Príncipe de Asturias, ¿qué más da lo que toques? Y entonces al final se confunden todos los repertorios. Y se han visto cosas como, por ejemplo, esto en los años que yo tocaba de aquella con grupos, años 80 primeros, y resulta que había... en los desfiles de los grupos iban tocando el pericote, y el pericote con los gaiteros delante. O iban tocando incluso himnos religiosos, como este de Viva Jesús mío, tito, tito, tiro, tati, tito, ti, que es la marcha esta profesional que llaman de Llanes, pero que es una canción religiosa de iglesia con olores a sacristía, y que ahora además, ya para más recochineo, es el himno de Andecha. Pero es una pieza de iglesia, pero vamos, de la sacristía más polvorienta que se pueden imaginar. Entonces, esa es la consecuencia del cambio de un paradigma tradicional a un paradigma de masas. Ya no tiene sentido el repertorio tradicional porque se está perdiendo completamente, ha empezado el fenómeno de la emigración rural del campo a la ciudad, y entonces, ¿para quién tocamos? Para la gente que tiene nostalgia del campo que abandonó y lo quiere ver en la ciudad. Y entonces nosotros servimos para su ocio. Esa es la filosofía. Y luego, bueno, también se dan casos ya de que se tradicionalizan piezas que no tienen nada que ver. Por ejemplo, la diana floreada, que es una cosa totalmente militar, de la mili, o por ejemplo el himno guerriego, que era un himno político, el guerriego. Bien. Por último, el repertorio de baile, y ya termino. El repertorio de baile es el que empezó a estudiarse en el siglo XIX más pronto.
Y entonces el repertorio de baile, ahí es donde se justifica la explicación que di al principio del canon, es decir, de que hay una selección de los bailes y que en cada momento de la historia, según la ideología dominante, es distinta esa selección. Entonces, hay tres grandes cánones en el baile asturiano. Primer canon, o primera norma, los burgueses románticos del 19 que piensan con ideas románticas, nacionalistas románticas. Este periodo dura en Asturias más o menos desde 1845 hasta 1900 aproximadamente. Pongo 1845 porque fue la fecha en la que se recogió la primera melodía asturiana. Una jota que recogió de 5 compases, no la cogió ni entera, pero es la primera, entonces bueno, es un hito. Y el criterio de selección era que fuese genuinamente asturiana, la etnicidad. Y no se admitía cualquier cosa. Este que está aquí, a la derecha, que no es sospechoso de ser antiasturianista, es Fermín Canellas, fue rector de la universidad. Esta foto se hizo en el año 71, 1871, el día de su doctorado in utroque iure, que era el canónico y el civil. Entonces, ese día tenía que ir vestido de frac, como se le ve en la foto. Pero cuando se fue a hacer la foto digamos, de rigor, se quita el birrete del doctorado, se pone la montera picona y se pone unas madreñas. Esto no es una foto de Antrosio ni de Guasa ni nada por el estilo, es una foto muy seria, donde este señor está demostrando en uno de los días más importantes de su vida que él se siente profundamente asturiano. Eso es el romanticismo. Y este señor se retrata así y le importa un carajo si se ríe la sociedad. Un carajo. Él es asturiano y lo expresa así. Bueno, pues este señor decía en 1900 en uno de sus artículos, está describiendo los bailes asturianos. Y cuando ya ha terminado, añade, no faltan quienes también bailan la jota y demás manifestaciones coreográficas de otras provincias. Para él la jota no era un baile asturiano. Ahora venir a contarle a Remis y a toda la camarilla de los años 80 y 70 que la jota no es asturiana. Pues en 1900 no lo era. Se admitía que, lo que pone ahí el canon, la danza prima, que bueno, la danza prima en la gaita realmente tampoco tiene mucha importancia. Sí es cierto que en el siglo XIX hay varios textos que hablan de danzas primas con gaita, incluso los más antiguos, pero bueno, yo la menciono por esa razón, pero realmente no es el grueso del repertorio, pero sí se admitía. El pericote también está admitido en el siglo XIX, y luego los baila lo suelto, pero no todo el baila lo suelto, solamente estos tres, lo llano, el fandango y el chiringuelo. Ni la muñeira ni la jota están en el canon. Lo cual no quiere decir que los gaiteros no la tocaran, ¿eh? Claro que la tocaban, pero no se admitía como asturiana, porque su esencia, su racialidad, era la gallega y la aragonesa. ¿Qué quedaba totalmente fuera? Pues lo acabo de decir. El de lo suelto, la jota y la muñeira, y el agarrado entero. No se podía concebir un baile vestidos de asturianos con un gaitero que fuese un paso. Eso era impensable, independientemente de lo que ocurriese en las romerías, que por supuesto que no se bailaban. Momento 2. Agrupaciones que piensan en clave escénica. Es decir, los grupos de baile que están pensando en actuar en un escenario. Y eso implica que al escenario hay que entrar, que del escenario hay que salir, que el público se coloca en un punto y entonces tenemos que saludar hacia ese punto y se coreografizan los bailes. Aparte de que después se empiezan a medir exactamente y los gaiteros pierden el mando ahí para que lo coja el jefe del grupo, el director del grupo. En este canon, el criterio de selección para admitir un baile es el mismo, la etnicidad, que se considere asturiano, pero además que sea guapo, vistoso, que luzca. Vamos a ver, yo oí decir a Josefina Ramos, que era la jefa de sección femenina, bueno, sí, no hay que llevar repertorio tipo la jota y tipo tal, vamos a dejarnos de la danza prima porque se nos aburre el público. Y entonces al final, ¿qué ocurrió? Que sección femenina se especializó en el repertorio de gaita, que era el más vistoso. Y si vais a mirar todo el repertorio, al final lo hacía el gaitero, incluso piezas que no eran de gaita. ¿Cuál era el canon? Pues el que veis aquí. El baile vaqueiro entra en 1906, con el grupo de Rogelia Gallo que se formó para ir a la boda de Alfonso XIII, y que lo formó la burguesía, los Landeira, en fin, esa gente, pero de Huarca. Rogelia era una señora que andaba arreando vacas, ella no sabía montar un grupo, la vistieron, y ella más o menos organizó aquello, y para Madrid a la boda de Alfonso XIII. Y
luego sigue toda su trayectoria hasta el año 58 que muere. Ahí es donde entra el baile vaquero, pero sobre todo con sección femenina, con Carminina la Careca, que era la jefa de sección femenina de Huarca, la que yo conocí personalmente. Danza procesional también entra en el canon, concretamente la danza de Romeros de la Cola. Hay una foto famosísima que se les ve a ellos vestidos de la danza, el gaitero es Mamorín de la Carrera y el tamboritero no lo sabemos. 1909. Lo suelto. Entra el son de arriba. En el año 22 se forma un grupo para ir al espectáculo que montó Torner en la plaza de Buenavista, en la plaza de toros de Oviedo, donde estuvieron grupos de todas Asturias, lo que había, y entre ellos los de Cangas con el son de arriba. Y justamente en esta época entran también la Jota y la Muñera, que las introduce, o Milagro, sección femenina. Que la Jota y la Muñera estén en el repertorio del baile asturiano se le debe a sección femenina, a nadie más. Si hubiese seguido el criterio de Torner, no se habría bailado nunca la Jota, posiblemente hasta los años 80. Bien, otro baile que entra es la giraldilla. El ejemplo de la giraldilla de Avilés es notorio, ya os supongo que es una invención, lo vimos antes. También lo introduce sección femenina. Y por último, introduce una cosa totalmente nueva que ahora se estila mucho, que es las recreaciones folclóricas, la jota de cadáver, el chiringuelo de naves, en fin, una serie de bailes que no son ni siquiera bailes históricos, no se recuperaron en ningún sitio, se compusieron para la ocasión. Esto ahora se está estilando mucho, por ejemplo, los espectáculos últimos que hace Mullés, que son de canto, no son de baile, a veces incluyen baile, pero ya se está llegando a tratar la música tradicional como un trasfondo y a dar más preeminencia al asturiano, y entonces de repente introducimos una coreografía nueva, un elemento nuevo, en fin, por ahí van las cosas, pero esto ya es lo último. ¿Y cuál es la exclusión absoluta de esta época? ¿Qué no puede entrar en el baile asturiano? Lo agarrado. O sea, en un espectáculo de sección femenina es impensable que entre un paso doble. Es más, está hasta mal visto el paso doble en sí mismo, porque se considera un baile obsceno. Y el momento 3 y el último, que es justamente el que se inicia a finales del franquismo, y que es el que manda durante todo el tiempo del boom de los 80, que es los grupos que ya no piensan en clave escénica, sino que piensan en clave científica. Ellos son etnógrafos, se dedican a la recolección de testimonios orales, los que conforman la cultura tradicional. Van a los pueblos con una grabadora y con una cámara, recogen esos materiales, los preparan en su grupo y eso es lo que enseñan al público. ¿De acuerdo? Y entonces los criterios ya han cambiado radicalmente. Por eso es tan distinto lo que hace un grupo de investigación de lo que hacía sección femenina, o de lo que se hacía en la República, o de lo que hacía Rogelia en 1906 en Madrid, delante de Alfonso XIII. Porque aquí el criterio ya no es lo autóctono, lo asturiano, lo racial, sino el uso. ¿Se usa en Asturias? Es asturiano. ¿Se toca el machaquito en Asturias, lo tocan los gaiteros? Es asturiano. Paso doble, tradicional asturiano. ¿Se usa en Asturias la muñera? Hombre, que sí se usa. Mira todas las que hay en Occidente. Hoy en día es hegemónico el Occidente, por cierto, en Asturias. Y yo que soy del Occidente ya estoy un poco hasta aquí, por cierto. Bien. Y luego hay otro fenómeno, que es la admisión de géneros que estaban excluidos. Ya os mencioné algunos. El agarrado. El agarrado entra como un baile tradicional asturiano, algo que 40 años antes era impensable. Y luego lo que está ocurriendo es que empiezan a buscarse, claro, como salen los grupos que investigan por los pueblos, salen un montón de ejemplos del mismo palo. Entonces, cantidad de jotas, cantidad de muñerías, cantidad de piezas que antes no se conocían, salen y se ponen en el escenario. De manera que el repertorio que tiene que aprender hoy un gaitero es considerablemente más difícil que el que aprendía con la sección femenina, que eran 10 bailes. Y con esos bailes tiraron 40 años. ¿Y qué queda excluido? Porque aquí también hay exclusiones. Todo el trabajo de sección femenina. Es decir, lo que están haciendo los grupos de investigación en los 80 es saltarse todo el periodo de la folclorización, pero no solamente sección femenina, sino república, y el periodo entre las repúblicas, la restauración borbónica, para ir justo antes, a donde no había folclore y a donde lo único que había era gente que bailaba en el pueblo. Y el gaitero estaba para aquello, para la alborada, y para la misa, y para el baile, no para hacer espectáculos en un teatro. ¿Está entendido? Conclusiones. Y esta es la última ficha que voy a dar ya, que ya fue bastante larga la charla. Vamos a ver.
Si vosotros mañana tuvierais que ir a un examen y os preguntase el tribunal qué es lo que hay que saber de los años 80, con qué ideas nos tenemos que quedar, esta es la chuleta que tenéis que hacer en el examen. Y diciendo esto, estáis diciendo la verdad de lo que ocurrió en esos años. Primero, el valor franquista de la unidad nacional está en crisis. Primero por el autonomismo, que ya en sí mismo es una crisis y no hace falta que lo explique cómo está este tema hoy en día. Segundo, el nacionalismo revolucionario periférico, porque se suele dar en la periferia. Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Cataluña, no se da en Castilla. No se quieren independizar los castellanos de su obra histórica, que es España, claro. Segundo, ¿qué corrientes culturales son las que mandan en aquellos momentos y en las que están inmersos, lo quieran o no, los gaiteros que van a revolucionar el panorama de la gaita? Primero, el relativismo cultural, el pensar que es tan buena la cultura asturiana como la cultura andaluza, que era la que en la época de Franco era la hegemónica, la que mandaba, todo era folclore andaluz. España era Andalucía. Estaba la gente hasta aquí. Segundo, la contracultura, el decir que la cultura oficial a mí me deja frío y yo no soy ese modelo de español que nos presenta la tele y que nos presenta en los medios de comunicación, sino que yo soy celta y a mí me gustan los chieftains y me gusta la Stivel y me gusta ir a Lorient y me gusta estar en una bagada o tocar la bombarda, da lo mismo. Esa es la idea. La contracultura en forma de identidad alternativa. ¿Qué políticas culturales hay en este momento que influyen en el relanzamiento de la gaita? Que el Estado de las autonomías transfiere las competencias de educación a las comunidades. Y eso es la antesala de que se empiecen a abrir aulas de música tradicional dentro de las escuelas municipales. Previo paso de las escuelas privadas, como lo fuera de Soacoamiega, la primera que hubo. ¿De acuerdo? Y luego, dentro de todo este contexto que acabo de dar, aparece un movimiento folclórico reivindicativo, de lucha. Y entonces tiene tres líneas de acción fundamentales. La primera, la creación de un patrimonio. Sección femenina no nos vale porque está todo adulterado y cambiado. Y entonces vamos a dedicarnos a recuperar ese patrimonio de los propios informantes. Esos son los grupos de investigación, que marcan todos los años 80 y que en los 90 empiezan el declive. Hasta quedar reducidos a muy poca cosa. Segundo, la transmisión de ese patrimonio. Ya no vale transmitir el patrimonio poniendo un papel de re, mi, fa, sol, ¿no? O aprendiendo eso de memoria como me tocó aprender a mí con Armando Robledo en Gijón, que era de Navarre. Aquí ya entran las escuelas de música tradicional o las aulas de música tradicional. Insisto, hoy estamos en el conservatorio. Tercero, la visibilización social de esa cultura asturiana y concretamente de la gaita. Y entonces la estrategia es la estrategia puramente política y por lo tanto surge el asociacionismo, algo que hasta entonces era absolutamente inédito. Y aparecen asociaciones de gaiteros que van a partirse el pecho a la consejería para que se les pongan unas clases, para que se ponga un reconocimiento del título de maestro, con todas las miserias, con todos los problemas que haya podido dar lugar a esto, con toda la problemática de Texas abajo. Pero al final ha sido un logro social importantísimo. Y ahí está, claro, la primera asociación que fue el Concello de Gaiteros Asturianos, que fue el que publicó el primer método donde está ya la legislación moderna, ya está más o menos cerrado el problema de cómo tiene que estar o qué se tiene que enseñar a un alumno de gaita en nuestros tiempos. Y dentro de ese movimiento folclórico específicamente aparece el movimiento de la gaita y concretamente es la Quinta del Nivelón. Quinta del Nivelón fue una expresión que se inventó Pepe Beriña, que era gaitero de Gijón, del Poago, y que veía que venían unos chavales que tocaban que lo quemaban, pero que eran unos guajes. El primero de ellos, José Ángel de Villa. Y entonces los llamaron la Quinta del Nivelón. Y ahí estaban Varillas, estaba ella, toda esta gente. Todos habían nacido en torno a la década de los 60, año arriba, año abajo, todos estaban escolarizados, acordaros de la plena escolarización, y por tanto tenían nociones de música que después van a desarrollar mucho más, y todos tenían un objetivo común, que era la profesionalización. Un gaitero tradicional nunca era un profesional de la gaita. Eso empieza con Libardón y esta gente que ya está en el primer boom de la gaita. Antes, el paisano tendría casería o un chirre en la villa y luego tocaba la gaita, pero la gaita no era su medio de vida. Eso es lo que ahora se va a buscar. Eso es lo que va a pasar en los años 80. Pero para esa profesionalización hacen falta tres cosas. Primero, escritura del repertorio. Hay que aprender música en los cánones occidentales, es decir, hay que ser un músico como los músicos del conservatorio.
No puede haber diferencia entre la gaita, el piano o el violín o el clarinete, al menos desde el punto de vista docente. Y eso es lo que se ha trabajado. Segundo, la docencia reglada. La docencia reglada, es decir, que haya unos títulos, que haya unos niveles, que pasemos por ellos y tengamos una acreditación profesional que diga que somos maestros o que somos de grado medio o que somos superiores del conservatorio en gaita. Y por último, y aquí termino, una renovación acústica del instrumento, porque como os expliqué antes, el instrumento tradicional valía para los usos tradicionales, pero no para estos nuevos que se están pidiendo. Y entonces aquí se necesita, y lo pongo en rojo y bien grande, una nueva generación de artesanos que sea capaz de encarar ese problema y de darle una solución. Y ahí es donde entra Diógenes, como entró Alberto Fernández, como entró el Praviano, como entró Mori, como entró Carlos Moreno, como entró tanta gente. Y aquí termina mi exposición. En las siguientes charlas, y ya termino de verdad, que van a ser el 5 de noviembre y el 12 de noviembre, es decir, los 2 sábados sucesivos, vamos a tener en primer lugar a Pelayo Fernández y Alfonso, que están por aquí, y nos van a hablar de los cogollos a la impresión 3D. ¿Qué quiere decir esto? Uno de los cogollos, ya habéis oído hablar, Cogollo fue el gran modelo de la gaita del siglo XX, el de padre, por eso dicen los cogollos. Y la impresión 3D, eso lo saben ellos mucho mejor que yo ahí estoy totalmente pez, pero parece ser que existe ahora una tecnología que nos permite hacer los punteros no al torno como se hacía tradicionalmente, sino con una impresora que nos los saca y parece ser que suena despatarrado. Pero bueno, eso es lo que nos van a contar el sábado que viene. Y por fin, Chus, Jesús Ángel, mi buen amigo Jesús Ángel, Chus, que nos va a hablar precisamente de la renovación acústica de la gaita desde los años 80. Es decir, justo donde yo termino, va a empezar ahí. Y con esto yo termino. Gracias por la paciencia y gracias por la atención.